Nadie llega a ser un capo como Joaquín El Chapo Guzmán sin ganarse varios enemigos en el proceso. En el caso del fundador y principal figura del cártel de Sinaloa, su cabeza tenía precio tanto para la justicia como para sus competidores en el negocio del narcotráfico. Es por eso que el mafioso optó por conformar un escuadrón personal de protección, un grupo de hombres armados con una sola misión: asegurar la supervivencia y bienestar de su patrón. Para ello contaban con años de experiencia y un arsenal prácticamente inagotable, comparable al de cualquier fuerza armada regular del mundo. Lo increíble es que muchos de esos operadores y sicarios comenzaron su carrera en el mundo militar. El dinero y el lujo los tentó a poner su entrenamiento al servicio de El Chapo, conformando un brazo armado dentro del frente de Sinaloa. En este nuevo video de Militarmente, queremos presentarte a algunas de las figuras más destacadas y peligrosas que escoltaron a Guzmán y cómo le dieron forma al crimen organizado en México. Todo lo que El Chapo sabe sobre narcotráfico lo aprendió en los años 80 cuando trabajaba para el mítico cártel de Guadalajara como pistolero y traficante de cocaína. A mediados de esa década, capos como Rafael Caro Quintero cayeron presos en manos de la DEA, la agencia antidrogas de los Estados Unidos. Eso fue un quiebre en la vida de Guzmán. No solo lo impulsó a crear su propio frente criminal, sino que aprendió una valiosa lección sobre la importancia de contar con protección personal a la altura de las necesidades de un narcotraficante. No se puede crecer en un ambiente peligroso sin pistolas y rifles que cubran tu espalda. En 1993, El Chapo se vio involucrado en una brutal balacera con sicarios contratados por los capos rivales Arellano Félix. El enfrentamiento tuvo lugar en Tijuana, Baja California, y Guzmán Loera logró sobrevivir al ataque gracias a la intervención de Antonio Mendoza Cruz, un subteniente corrupto que intercedió para rescatarlo. Cruz podría considerarse el primer jefe de seguridad del cártel de Sinaloa y permaneció al servicio del capo durante varios meses hasta que fue capturado junto a Guzmán. A diferencia de su entonces jefe, Antonio Mendoza Cruz salió 3 años después, en febrero de 1996. Sin embargo, su libertad duró poco. El 21 de marzo de 1999 volvió a ser víctima de la justicia tras ser recapturado en Jalisco, pero lo liberaron por falta de pruebas. Siguió ligado al crimen organizado hasta su última aprehensión en julio de 2009. Desde entonces se encuentra tras las rejas. Ahora regresemos al capo de Sinaloa. El Chapo continuó preso hasta el año 2001, cuando perpetró un escape muy recordado de un penal de máxima seguridad. Más adelante te detallaremos cómo lo logró, pero lo fundamental es que desde que recuperó su libertad, el capo sinaloense jamás escatimó en invertir dinero en escoltas que siguieran sus pasos. Durante todo el siglo XXI, El Chapo contó con un auténtico ejército de personas que lo apoyaban en sus actividades criminales. Un cártel narco opera como una empresa dividida en varias secciones. Todas deben funcionar a la perfección para que el mecanismo siga operativo, generando réditos millonarios lejos del alcance de la justicia. Entre las personas más relevantes del cártel de Sinaloa se encontraban los escoltas y guardias de El Chapo. Se trataba de personas encargadas de proteger al capo a toda costa. No solo debían contar con un entrenamiento y preparación a la altura de las exigencias, sino que también tenían que estar dispuestas a entregar su vida por su patrón. Uno de los referentes del cártel de Sinaloa era Carlos Manuel Jo Ramírez,
quien recibió el apodo de El Cóndor por su capacidad de observar todo como un ave rapaz. No solo era secretario del grupo criminal, sino que estaba a cargo de la escolta personal de El Chapo, organizando los operativos de traslado y seleccionando a dedo a los guardaespaldas que caminaban junto al capo. Durante años se destacó en su rol, permitiendo a su patrón mantener una vida relativamente segura, lejos de los peligros de la policía, pero por sobre todo de los sicarios del enemigo. Cuando estás a cargo de un emprendimiento ilegal, tus competidores son asesinos de sangre fría que buscan eliminarte de la ecuación a como dé lugar. La mejor manera de contrarrestar a sicarios expertos es con un grupo comando de gran letalidad. El Cóndor sabía mucho de esto, ya que no solo era narcotraficante, sino que antes de colaborar con el cártel de Sinaloa, había formado parte del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales, o GAFE, una de las unidades mejor entrenadas y profesionales de todo México. En simultáneo recibió entrenamiento anfibio enfocado a operaciones especiales. Así como lo escuchas, el matón personal del Chapo era un militar de carrera que obtuvo la preparación más exclusiva que pueden ofrecer las fuerzas aztecas. Luego puso todo ese conocimiento al servicio del crimen organizado. El grupo anfibio de fuerzas especiales al que perteneció Carlos Manuel Jo Ramírez recibieron adiestramiento en selvas, aprendieron patrullaje y supervivencia, conocieron de navegación marítima básica y avanzada, de fauna y flora en el ambiente, supieron de reconocimiento y combate en áreas inhóspitas y climas extremos bajo cualquier situación y terreno. El Cóndor se unió a la fuerza en 1996 con apenas 18 años. Pese a no tener problemas con las autoridades y desempeñarse correctamente, solo recibió un ascenso y no participó en operaciones de guerra o antiterrorismo. Su estancia no duró mucho tiempo. En septiembre de 2000 abandonó las filas argumentando problemas familiares. Sin embargo, fuentes internas del crimen organizado afirman que en ese año fue reclutado por el cártel de Sinaloa. La oferta monetaria y la posibilidad de ser un bandido respetado fueron más seductoras que su deber patriota. Debido a su experiencia, el Cóndor fue nombrado jefe de comunicaciones y guardaespaldas personal de El Chapo, quien apenas había recuperado su libertad tras fugarse del penal de Puente Grande, Jalisco. Así, Jo Ramírez logró mantenerse como uno de los miembros de más alto rango de la organización criminal. Se sabe que también organizaba los vuelos de avionetas, contratando solo a pilotos de máxima confianza, con los que tenía contacto desde su época en el servicio militar. Esto le permitió construir una red de trasiego aérea imponente que eludió durante años los intentos de la Secretaría de Defensa Nacional. Pero todo llega a su fin, incluso las carreras de los criminales más poderosos. El 22 de febrero de 2014, elementos de la Secretaría de Marina detuvieron a este ex militar en el cuarto piso del Hotel Miramar, ubicado en la zona turística de Mazatlán. Pero las autoridades tuvieron doble premio durante ese operativo. Junto al guardaespaldas se encontraba el mismísimo Joaquín El Chapo Guzmán. Si te preguntas cómo fue posible la captura, lo cierto es que el custodio cometió demasiados errores. Según dieron a conocer los medios de comunicación, Jo Ramírez causó su propia caída, pues las autoridades habían interceptado la señal de su teléfono celular para dar con su ubicación. También se filtró que cuando los marinos llegaron al inmueble, la puerta del departamento 401 era protegido por el propio Cóndor, quien portaba un rifle AK-47. Pese a contar con armamento pesado, se vio superado de inmediato por los operadores de la Marina. Dentro de la vivienda encontraron un arsenal que incluía más rifles, pistolas, escopetas y hasta lanzadores de granadas. Se sospecha que esas plataformas no solo eran para proteger al patrón, sino que serían entregadas a sicarios del grupo para efectuar ataques.
Era la segunda vez que el Chapo Guzmán caía preso, pero nuevamente logró fugarse en julio de 2015. Jo Ramírez no contó con la misma fortuna, por lo que permaneció tras las rejas. El juicio en su contra inició formalmente el 7 de marzo de 2014 bajo la dirección de un juez federal del Estado de México y culminó recién en 2017, cuando recibió una pena de tan solo 10 años que aún sigue cumpliendo. Muchos expertos especulan que la condena tan breve fue provocada por la cooperación del ex militar, quien habría proporcionado datos claves para el tercer arresto del capo sinaloense. Regresando a la historia de El Chapo y los desertores militares, fuentes periodísticas proponen una teoría tan interesante como polémica. De acuerdo con el periódico Reforma, el capo narco tiene contacto con elementos del ejército desde los años 80. La idea de transformar a soldados en sicarios surgió mientras operaba en Compostela, Nayarit, donde entabló amistad con un político local. Este hombre le presentó integrantes de la 13ª Zona Militar. Los planes de poner en funcionamiento un escuadrón con entrenamiento profesional tardaron varios años en materializarse, pero el ADN del Frente Militarizado de Sinaloa puede encontrarse desde el inicio de la organización. Uno de los operadores más celebrados dentro del personal del Chapo fue Manuel Alejandro Aponte Gómez, alias El Bravo. Este sujeto nació el 10 de diciembre de 1974 en Chilpancingo, Guerrero, tierra de pistoleros y punto fuerte en el trasiego de estupefacientes. De joven, Gómez decidió que quería dedicar su vida al servicio militar, por lo que se inscribió en la 7ª Compañía de Infantería No Encuadrada, apostada en Culiacán, Sinaloa. Fuentes castrenses indicaron que durante su permanencia en el ejército, el sicario recibió cursos especiales en manejo de armas, combates y en el Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales, considerada la unidad élite por el alto nivel de entrenamiento de sus elementos. Fue a principios del 2000 que el Bravo conoció a quien se convertiría en su nuevo empleador. En ese entonces el Chapo se encontraba preso en el penal de alta seguridad de Puente Grande, Jalisco. Después de varios meses de cooperación, Aponte Gómez lo ayudó a escapar. Una vez que Guzmán Loera volvió a estar en libertad, el Bravo abandonó su trabajo y se sumó a la escolta personal de El Chapo, convirtiéndose rápidamente en uno de sus hombres de mayor confianza. De acuerdo con los reportes, Aponte Gómez trabajó para el capo por más de una década, ganando el lugar de gatillero en jefe. Debido a su importancia dentro de la organización, a El Bravo se le atribuye la creación de grupos de sicarios que operaban en Sinaloa, Durango y Chihuahua. No solo eso, sino que fue uno de los hombres que encabezó la guerra del grupo contra el Cártel de Juárez, provocando miles de fallecimientos civiles en la región. No deja de sorprender cómo alguien que demostró vocación de servicio para ingresar al ejército terminó colaborando con la matanza de tantos inocentes. Los escuadrones conformados por el Bravo no solo afectaron a sus rivales, sino también a las poblaciones que quedaron en medio del fuego cruzado. Las imágenes que veremos a continuación fueron registradas durante enfrentamientos entre soldados de Sinaloa y otros criminales en Chihuahua. El saldo final de esta balacera fue de 18 muertos, una verdadera masacre. Déjese caer, machín. Julio, Julio. Agua, están tirando papás. Es de nosotros ese carro, güey. Pónganse, ey, buscan un pozo o algo para que se cobra machín, güey. Que no nos ubicaron, güey.
Ya nos ubicaron, güey. Están tirando para acá. Ven, pongan vergas. Ese tipo de confrontaciones no son una excepción, sino más bien una regla dentro del ecosistema narco. Ha trascendido que en Juárez, el Bravo también creó el grupo Los Halcones, a quienes adiestró personalmente para hacer frente a los Zetas. Es por eso que en 2011 la Subprocuraduría especializada en investigación de delincuencia organizada dio a conocer un reporte con los rostros y nombres de los hombres más cercanos a El Chapo. El Bravo se ubicaba como su mano derecha. Aquel no fue su primer encuentro con la exposición pública. La identidad de El Bravo ya había sido revelada en 2004 por el periodista Jesús Blancornelas, quien lo describió como un hombre con apariencia pacífica, bien rasurado, sin bigote, de rostro circular, nariz pequeña y labios delgados. Pero detrás de su aspecto tranquilo y amable se escondía una auténtica bestia homicida. Blancornelas reveló que Manuel Alejandro fue quien asesinó al capo narco Rodolfo Carrillo Fuentes, hermano de El Señor de los Cielos, y a su esposa Joana el 11 de septiembre de 2004. También lo definió como el responsable de los asesinatos de agentes federales en Cancún durante 2004 y como el creador de grupos de sicarios entrenados en el manejo de armas sofisticadas, lanzagranadas y lanzacohetes. En marzo de 2012 circuló la noticia de que había sido acribillado durante un enfrentamiento con la Marina, pero su muerte nunca fue confirmada por las autoridades. El rumor es que el desertor militar continuaba operando en las afueras de Sinaloa, dirigiendo células armadas que actuaban no solo contra los enemigos del cártel, sino purgando elementos internos que planeaban traicionar a la dirigencia. Cuando el Chapo fue capturado en 2014, el Bravo se sintió en la posición de reclamar un puesto importante dentro del cártel de Sinaloa, por lo que emprendió enfrentamientos con otros postulantes al trono más sangriento del mundo criminal. No era el único, ya que en esa puja de poder también se encontraban referentes históricos del grupo, como Ismael Mayo Zambada e incluso los hijos de Guzmán, encumbrados como los Chapitos. La ambición de El Bravo fue su condena. El 8 de abril de 2014, Aponte fue capturado por sicarios de un frente no identificado, dando inicio a 24 horas de tormentos. Luego de ser torturado con fuego y otros medios clásicos de los asesinos narco, El Bravo fue baleado en repetidas ocasiones, poniendo fin a su vida y a su infame carrera como traidor de las fuerzas militares. Sus restos fueron arrojados en Sinaloa junto con los cuerpos de varios otros socios. El desertor tenía 39 años de edad en el momento de su muerte. Así reportaron su deceso los medios de comunicación de todo México. Y bien, pruebas de ADN confirman la muerte de Manuel Alejandro Aponte Gómez, alias El Bravo, jefe de seguridad de Joaquín El Chapo Guzmán, encontrado sin vida el 9 de abril en la comunidad de Los Tanques, municipio de Elota. Familiares del Bravo acudieron al Servicio Médico Forense de Culiacán para reclamar el cuerpo. Finalmente, el cadáver fue entregado. La historia de El Bravo es similar a la de tantos otros soldados que desertaron. El dinero sucio, la promesa de ascenso social inmediato, el acceso a lujos impensados y el respeto callejero fueron algunos de los elementos que inclinaron la balanza en favor del cártel de Sinaloa. La tentación de transformarse en una persona importante de la noche a la mañana es demasiado poderosa para algunas personas. Así es como tantos operadores castrenses eligen pasarse de bando, lo que también implica ponerse en contra de sus antiguos compañeros del ejército. Los 3 casos que repasamos en esta entrega dan cuenta de que el dinero y la ambición de poder puede corromper incluso a aquellos que supuestamente defienden la justicia. La relación entre las fuerzas de seguridad y el narcotráfico no es una novedad. Desde hace décadas que las instituciones militares son la escuela iniciática de algunos de los sicarios más brutales dentro del crimen organizado. Como experto líder del AMPA,
el Chapo sabía que nadie podía protegerlo mejor que un grupo de soldados desertores dispuestos a todo por dinero. El escuadrón militarizado de Sinaloa no solo contaba con el armamento necesario, sino que poseían el entrenamiento y la experiencia para transformar las calles en territorios en guerra. De esa forma, el jefe sinaloense se adueñó del negocio y se mantuvo al margen de ataques a su persona, al menos hasta 2016, año en que fue apresado por última vez. Cuesta pensar en una nueva fuga de Guzmán, ya que actualmente se encuentra en una prisión de máxima seguridad y no tiene la misma red de colaboradores que en el pasado. Sin embargo, considerando el ejército personal que logró construir, nunca se puede descartar un nuevo episodio violento en la historia del Chapo. De esta manera llegamos al final del video. Si disfrutas de este tipo de contenido sobre los criminales más peligrosos del planeta, te invitamos a suscribirte y activar las notificaciones de nuestro canal. Así podrás estar al tanto de todas las novedades. Sin más, nos despedimos hasta la próxima entrega de Militarmente. Gracias por acompañarnos.